la gente de obra no quiere hacer control de obra, no puedes dejar de hacerlo. No, pues hacemos casas para que la familia mexicana viva bien. Así, qué Ujú. padre. Pero tú vas a hacer un negocio. Todavía me acuerdo, 21,113 casas. Guau. El control presupuestal es necesario para que avise: "Oye, esto no pasó, esto no se corrigió, esto se fue de las manos". Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Construyendo con, un podcast de iBuilder, en el cual exploramos las tendencias y las nuevas metodologías disruptivas dentro del rubro de la construcción. Yo soy Orlando Montúfar, Country Manager de iBuilder en México, y sin más, bienvenidos a un episodio más. En este caso, el día de hoy hablaremos de un tema muy importante que muchas veces se deja de lado, muchas veces se menosprecia, por así decirlo, dentro del rubro, que es la organización y la administración, tanto del presupuesto, del avance, de varios aspectos dentro de la construcción. Y pues para hablarnos de eso un poco, hoy tenemos una gran invitada, una ingeniero con varios años de experiencia, colega del Politécnico Nacional, Lisis Chacón. Hola, Orlando, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Lisis. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, gracias también. Excelente. Pues, Lisis, como lo mencionaba aquí a los escuchas, el día de hoy vamos a platicar de este tema que pusiste sobre la mesa, que es bastante interesante, que es la parte de la administración y el control presupuestal en las obras, ¿no? Eh, pero antes de pasar directamente al tema, ¿qué te parece si nos platicas un poquito de ti, Lisis? Nos encantaría conocerte. Okey, muchas gracias. Pues mira, como bien lo dices, somos colegas. Salimos de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Politécnico Nacional Sí. y es, una gran escuela. Me preguntabas cómo es que me gustó la ingeniería, ¿no? Exacto, Lisis. ¿Qué fue lo que te llevó a A ser ingeniero. estudiar ingeniero? Realmente Ref- fue muy chistoso porque cuando yo salí de la secundaria, fui a una vocacional. Ah, claro, ¿Por sí. qué? Porque mis amigos de la secundaria decían: "No, la mejor vocacional del Poli es la Wilfrido Massieu". Ah, okey, Entonces, me apunté. Yo no tenía idea que salías de técnico. claro. Entonces, me apunté, ya que estaba ahí, pues, tuve que escoger una especialidad y escogí construcción, Técnico en construcción, técnico ¿verdad? en construcción, exacto. Pero resulta que como al año no me gustó tanto la construcción, pero en segundo año tuve un maestro buenísimo llamado Trinidad López Luébano, José Trinidad López Luébano, Okey. que él era ingeniero civil. Nos empezó a dar programación, proyectos, control de obra. Genial el maestro, un maestro que amaba su carrera, que lo exteriorizaba y te dabas Claro. cuenta que era lindo. Ahí fue que decidí ser ingeniero civil. En ese momento fue que dije yo: "Ah, esto sí está O padre". sea, le debemos tu trayectoria a A este este profesor. maestro. Fíjate que me pasó algo semejante, digo, yo vengo de provincia, Okey. yo estudié en una preparatoria de Michoacán, y ella también tuvo un profesor que nos inició como en esta al final de la preparatoria, perdón, era como te daban como una probadita de varias carreras, Ujú. y él era ingeniero civil, también del Politécnico, Pe y nos empezó a dar, a platicar un poquito de la ingeniería, nos dio varias clases de ingeniería, y fue como de, yo s esto es quiero lo mío. esto es lo mío. Sí. Sí, pero cuéntame, ¿qué fue lo que más como que te atrapó de la ingeniería, del rubro? En ese momento, lo que él nos enseñaba era precisamente lo que estoy trabajando, ¿no? Ujú. Control. No se llamaba control presupuestal, era programación de obra. Eso me gustó. Cuando estudié, a mí me alucinaba con hacer obras grandes, hacer una carretera, hacer una presa, irme al Claro, monte allá, pero no se me dio. Saliendo de la escuela, inmediatamente me empezaron a encasillar con estimaciones, algo de precios unitarios, sí. empezar a controlar, y me pareció lindo. O sea, no se me hizo aburrido, porque hay muchas personas que luego a los números le dan la vuelta, no les gusta. A mí me empezó a gustar, porque me gustan mucho las matemáticas. Claro, y es que la carrera es muy amplia, ¿no? Les dice, Claro. no sé si te tocó el mismo plan de estudio, pero, por ejemplo, a mí nos daban una embarradita de aeropuertos, una embarradita de presas, una embarradita de distintos como ramos o tipologías de proyecto, y ya después tú al final como que elegías hacia dónde te querías inclinar. Exacto. Entonces, claro, tú soñabas yo me acuerdo que, en ese tiempo veía mucho National Geographic Ajá, y, grandes estructuras, ¿no? claro, megaconstrucciones se llamaba el programa. Construcciones, sí, claro. Entonces, me acuerdo mucho que en ese tiempo estaba lo del proyecto de Baluarte, el puente Baluarte, Ajá,
Entonces, pues, salían ahí los ingenieros, cortando el cerro Sí, y sí, haciendo sí. muchas cosas, pues, lejos, apartado, ¿no? Y claro, eso ese como estilo de vida aventuresca, creo que también te llama, te atrapa. Me llamó al principio, pero realmente qué bueno que nunca lo hice porque no soy tan aventurera, ¿eh? Claro, Yo, si voy de campamento, voy a un lugar que esté cerrado y que esté vigilado y que no se meta un oso o algo así. a No las sé cabañas, ¿no? exacto, no, no soy aventurera. Sí puedo estar en una tienda de campaña, pero qué bueno que no me fui por ahí, porque sí me gusta la oficina, me gusta estar en un espacio La control. controlado, sí, sí, realmente sí. Y hay gente a la que no le gusta. Es más, el sol, cuando voy a recorridos de obra, no, ando buscando la sombrita, ¿no? Ahí me ves que me ando metiendo en las casas y todo, porque no soporto el sol fuerte. Así que qué bueno que se Mira, dio. pues, digo, creo que al principio en la carrera nos enamoran mucho como de la obra, como del Claro, tramo, como estar allá, pero claro, la parte también de oficina es muy importante y creo que, claro, como lo vamos a platicar más adelante, es un aspecto que no se puede dejar de ver. de lado. Sí, Exacto. porque, pues, en la obra a veces improvisamos mucho, pero creo que hay que tener una persona que nos vaya diciendo cómo se tienen que ir haciendo las cosas, ¿no? Exacto. ¿Y cómo fue ese giro para ti, para tu persona? ¿Cómo fue ese giro de Parálisis Chacón de expectativa, de querer construir estos grandes proyectos, fuera, en las afueras, o presas, aeropuertos, etcétera, a pasar a un esquema en el cual te encuentras ahora, pues, atrapada, si lo podemos poner a lo mejor entre comillas, dentro de una oficina? Justamente esa palabra que acabas de decir de atrapada es lo que piensa la gente, que está Okey, encerrada entre 4 paredes y no es así. Tú estás en tu conciencia, en tu mente, viendo el presupuesto, viendo cómo se va controlando y puedes estar imaginándote la obra. No estás atrapado, estás haciendo una parte importante del trabajo administrativo que sustenta el trabajo de obra. por supuesto. Exacto, justamente, y esa es la apreciación de mucha gente. No es que estar ahí atrapada, es que estar ahí metida, no es así. La verdad es que es muy agradable, es muy cómodo. También entiendo que la obra es padrísimo que sales y caminas y todo, ¿no? Pero realmente no te atrapa, te te seduce de alguna manera. Sí, es agradable estar dentro de 4 paredes, porque tu mente está en la obra, Claro, te vuelas. te Tú vuelas. guías a la obra con la imaginación, ¿no? Ahora con tantas cosas, los drones, las imágenes, el Google, o sea, tú lo puedes ver, lo estás viendo, aunque estés ahí sentado. Por supuesto. ¿Y no representó para ti como un choque de la Lisis que joven, por así decirlo, y la Lisis ya profesional? No, fue muy fácil, se me dio muy fácil. Yo creo que por eso me empecé a encaminar y me empecé a clavar tanto en ese tipo de trabajo. Por supuesto. Y ahora cuéntanos un poquito, Lisis, sobre tu trayectoria profesional. Tú ya llevas prácticamente 25 años, si no mal recuerdo, Sí. ya ejerciendo como tal la profesión y enfocada en esta parte administrativa. Cuéntanos un poquito acerca de esa experiencia que has podido vivir a lo largo de estos 25 años. Okey, pues mira, realmente yo empecé a trabajar el siglo pasado, literalmente, ¡ca! Pero, en 1999 entré a una de las empresas constructoras grandes del país, Casa Sara. Claro, Tuve trabajos previos, pero, ahí empecé a hacer estimaciones, generadores y todo eso. En Casa Sara es una empresa muy grande y está muy estructurada, muy bien estructurada. Ahí fue donde realmente conocí el control presupuestal como tal, porque en las empresas previas, que eran más chicas, era control de obra, un control que todo residente, todo gerente, todo superintendente tiene que tener. O sea, no se salva, pero el control presupuestal me gusta pensar que es un poquito más arriba, porque ya ves a nivel márgenes de obra, utilidades, em, pagos con los socios, todo eso, ¿no? Pero, obviamente, se intercala. yo siempre cuando me preguntan, por ejemplo, acá en Builder, que qué nivel de control llevamos, yo lo pienso como capas. Como me imagino un plano que tiene varios layers, Ujú. y entonces, el equipo de obra tiene un layer prendido, pero los superiores no los tiene prendidos, los tiene apagados. Exactamente, no lo pudiste decir mejor. Y entonces tú vas prendiendo ya layers, y entonces tienes que ir entrando más a profundidad y a detalle a la información. Exactamente, el control de obra es importantísimo, porque
A veces, cuando hay un departamento de control presupuestal, la gente de obra no quiere hacer control de obra. No puedes dejar de hacerlo. Sí. Tienen que hacerlo. Es el primer layer. Ya después vas subiendo de layers y depende de la empresa en la que estás hasta qué capa alcanzas, ¿no? Claro, y que Casa Sara, pues, fue una gran iniciación, me imagino, Sí, sí, sí. porque, como tú dices, digo, sigue siendo una de las empresas constructoras Sigue grandes, vigente, ¿no? creo por ahí la otra vez estaba ahí googleándolos y como que construyen como 40,000 viviendas al año, entonces, Sí, sí. de distintos estratos también, claro. Sí, casi todo es interés social. Yo estuve en el desarrollo de San Buenaventura, es un desarrollo de, todavía me acuerdo, 21,113 casas, Wow. o sea, una ciudad por la salida de Chalco, y, eh, tenía una estructura muy bien definida, pero precisamente ahí yo sabía la primera capa, control de obra, control presupuestal de obra, porque en Ujú. corporativo tenían otros Claro. controles, esos no los visualizaba y a veces preguntaba, obviamente, a mis colegas, Ujú. pero no eran parte de mi trabajo. Entiendo, Ajá. Por lo tanto, era un par de capas más arriba de de control de obra. información y de control. Exactamente. Y cuéntanos, después de ahí de que estuviste en Casa Sara, ¿cómo fue que tu camino para llegar ¿A dónde estoy ahorita? a donde estás ahora? Sí. Okey, después de Casas en Casa Sara me gustaba mucho, pero realmente es demasiado pesado. Okey. Yo trabajaba de lunes a domingo y, de día y de noche. Y eso que a veces hubo un tiempo, como 4 meses que nos pararon la obra por permisos. Estaba parada, estábamos todo el equipo, y aún así seguíamos trabajando demasiado. Y hace casi 20 años, y y físicamente no aguantas, Sí, físicamente claro. truenas. Busqué otra opción donde mi calidad de vida subió mucho, porque aunque económicamente se mantenía un poquito abajo de como estaba en Ara, mi calidad de vida de tener sábados y domingos, de poder Tiempo relajarte, de libre. poder ir al gimnasio, todo eso, subió muchísimo. También eso hay que valorar, ¿no? Por eso hay que organizarse bien. De hecho, justamente llegaste al meollo del asunto que después vamos a ir tocando más a detalle, que es, la estructura, la estrategia organizacional de una empresa, eh, ayuda mucho en la calidad de vida de sus colaboradores, Pues, porque, luego a veces dicen: "No, ¿sabes qué? Acostúmbrate, porque el rubro de la construcción es muy matado", pero no tendría por qué ser no así tendría por qué ser. si tenemos un control, una estrategia, una visión, una manera de llevar las cosas y que funcionen como tendrían que funcionar. Exactamente. Es tienes que ser muy puntual en las cosas que vas a trabajar, pero no tendrías por qué estar haciendo bomberazos. Exacto, sí. A mí, no me tocó trabajar en ICA, ¿por qué? Porque, llegué a Casa Sara y, pues, de ahí me quedé. Pero sé que en ICA es algo similar o peor. O Sí. sea, que el nivel de exigencia ahí también es muy fuerte y tristemente hay decesos, o sea, gente fallece de estrés. No puede ser. En ARA también llegó a pasar. Cuando yo salí, una persona que hacía ocupaba mi mismo Tu cargo. puesto Ujú. en otra dirección, como a los 2 años falleció y tenía mi edad, fue a los 30 y tantos años, entonces dices: "No puede ser". Por eso salí de ARA, no por otra cosa. Realmente ARA es una superescuela fantástica. Me pasó algo semejante. Yo tuve la oportunidad también de trabajar en una de las más grandes Es concreteras. okey, okey. Concreteras de México, pero mexicana, pero también lo mismo, o sea, trabajabas de lunes a sábado, había hora de entrada, pero no había hora de salida, y claro, existía una estructura, pero, pues, al final de cuentas, creo que el día a día te va absorbiendo, Ujú. y entonces, por ello, creo que es muy importante lo que vamos a conversar hoy, Lisis, porque sí es necesario tener este ojo Sí. fuera del sitio, fuera de la obra, para que no se envuelva en el día a día de la obra, ¿no? Y entonces ahí entramos precisamente ya un poquito al tema del día de hoy, Lisis, más en concreto, que es el control presupuestal, que para mí, incluso lo titulé esta sección, es un arte, el control presupuestal. Pudiéramos decir que sí. Tiene su chiste, tiene su Sí. sazón. Y por lo que pudimos conversar anteriormente y por lo que te conozco, entiendo que hasta cierto punto te apasiona lo que es el control presupuestal. Y cuéntanos al respecto de eso, ¿qué es lo que para ti, desde tu visión, hace tan vital el control presupuestal en una construcción? Porque es vital.
Te voy a platicar un poquito de las otras empresas en las que he estado. Ujú. Ara, pues sí, era muy estricta. La segunda empresa en la que estuve grande es una empresa de Hidalgo. Ujú. Esta empresa, los recursos eran propios de una sola persona. Entiendo. El dueño tenía muchísimas eh, negocios y podía invertir sin necesidad de estar cuidando tanto el dinero, porque no tenía socios, no tenía que pedirle al banco, no tenía Ujú. que reportarle a nadie. Mm, Ahí el control presupuestal prácticamente no lució nada. Hacíamos trabajo administrativo, pero no controlábamos, ¿por qué? Porque si era necesario meter más dinero, súbele al presupuesto sin problema. claro, era como si fuese, un proyecto llave en mano todo, ¿no? O sea, como que te contratara alguien para remodelar su casa y van como incrementando el Sí. presupuesto. Oye, ¿sabes qué? Es más, faltó esto, faltó lo otro, y aflojaba sin problema. ¿Por qué? Mm, Por la estructura propia de la empresa. entiendo. Tenía los recursos. Ahora, si tú estás trabajando con unos socios o estás pidiendo créditos al banco, Hay a quien rendirle hay cuentas. a quién rendirle cuentas y vivas por una utilidad, porque sí es muy muy lindo y muy loable decir: "No, pues hacemos casas para que la familia mexicana viva bien". Así, qué Ujú, padre, pero tú vas a hacer un negocio. por supuesto. Un negocio es, ¿qué utilidad te está llegando? ¿Qué utilidad te está quedando? Para eso es el control presupuestal y el control de todo. Tienes que controlarlo todo, porque si no, se te va, Se va mermando la se va rentabilidad. mermando todo. Yo no puedo creer que en los colados, tú ves que terminan de colar y tiran 2 metros cúbicos de concreto. No puede ser. Claro. Yo solamente he trabajado en obra, 2 meses trabajé. Mm, Me di un año sabático hace como 10 años, pero una amiga tenía obra y dije: pues déjame ver". Hasta me metí de ujú. chiste A realmente, probar. a probar, Ujú. e hice un colado, nunca había hecho un colado, pero lo calculé, lo estaba calculando en el momento que llegaban las ollas y no me sobró nada. El de la olla me dijo: "Oye, qué raro, esto está muy raro, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo le atinaste?". No, espérate, no Es es que no es uno. no es un atine. Por eso comento, es una ciencia, eso es Ah, organizarlo. claro. No puede de repente se va o no se va, pero es una organización desde a todos los niveles. Yo en ese momento que estuve haciendo ese colado, estaba en nivel residencia. Si hubiera tenido un control presupuestal, hubiera salido exacto, Por supuesto. pero si tu residente en obra no lo hace, el control presupuestal es necesario para que avise: "Oye, esto no pasó, esto no se corrigió, esto se fue de las manos". Claro. Y luego pasa mucho que a veces el personal dispuesto en terreno, residencia, supervisión, lo que sea, como que a veces les da miedo informar, ¿no? Oh, sí, y eso sí, y hay experiencias. Te voy te voy a contar de una vieja, de Ara, Okey, súper, aparte sí. de meterme en problemas, ¿no? Ujú. Esta experiencia, una casa la sembraron al revés Okey, y avisaron hasta que ya te empezaban a tener el armado de los muros, entiendo. pero hay otras zonas donde te avisan cuando ya está la casa terminada Sí, y no puede ser. ¿Qué gasto es ese? ¿Qué gasto y qué imagen das claro, a la gente que ya puede estar viviendo y ve que están derrumbando la casa de al lado? Es una imagen pésima para el marketing, para ti como empresa, ¿no? sí, por supuesto. En Nara lo vieron a tiempo, porque avisó a tiempo, Ujú, pero hay gente que no avisa y se pasa, y está en la casa, no puede ser, no puedes permitirte el lujo ujú. de: "Ay, que pase un error". No podemos. Claro, o sea, creo que ahí más que no permitir el error, creo que es posible el error, Ándale. pero reportando a tiempo. No puedes permitirte el lujo de callarlo. Exacto, sí, Cuando uno tiene error, todos tenemos errores, por supuesto, obviamente, pero en el momento hay que atajarlo antes de que sea grave, exacto, porque derrumbar una casa es mucho más grave que una cimentación, ¿no? por Nada más. supuesto. Y ahí entra mucho en juego lo que es controlar, ¿no? O sea, Mm. ¿qué indicadores, qué sistema de gestión usas, qué manera de controlar usas? Y ya entrando ahí como en la parte de controlar, para ti, ¿cómo definirías controlar realmente un presupuesto dentro de, pues, un proyecto de construcción? Dentro de lo que aprendí básicamente en Consorcio ARA, es controla el tiempo, por eso el programa es indispensable, que Ujú. sea un programa real. También me he encontrado tristemente
que ingenieros o arquitectos, profesionistas, te hacen un programa de que termino aquí y pues más o menos tal fecha acabo. No Ujú. puede ser, ¿no? Sí. Tienes que puedes tener imprevistos, pero tienes que decir más o menos la hora, ¿no? Más o menos la fecha, ¿no? Entonces, es imprescindible tener herramientas que nos ayuden a tener un programa real, donde tú puedas ver, termino aquí, empiezo aquí, termino acá. Ujú. Eso, por ejemplo, tú nos ayudas mucho, ¿no? En el Claro. caso de la empresa actual. Tener ese programa y ver que en base a ese programa, lo que tú te estás gastando sea representativo a lo que estás avanzando. ¿Por qué? Supuesto. Porque también en ocasiones la gente avanza en una parte y se gasta el dinero en otra, Sí, y claro, creen que es pasa. fácil, y creen que eso pues no estamos en el mercado, ¿no? Comprando naranjas, Sí. estamos haciendo una ciencia y lo podemos hacer, por eso estudiamos, por eso sabemos. Es más, a veces, sin denigrar a nadie, pero la gente de obra a veces lo tiene más claro, porque lo vive día a día. Ujú. No puede ser que un profesionista no lo tenga, ¿no? Sí, claro. Y ahí, ¿tú qué controles, has utilizado? ¿Qué controles te han funcionado para reducir, pues, el margen de error, o tomar decisiones sin menos estrés? Pues mira, yo soy mucho de Excel, ¿no? Ujú. Sí manejo Project, ahorita actualmente nos está ayudando mucho tu plataforma, pero, soy mucho de Excel porque igual y eso aprendí. Sí, pues, al final de cuentas, creo que todos los que nos dedicamos a temas de números, Ujú. siempre iniciamos con Excel. Es, pues, la herramienta que, pues, todos, usamos, nos enseñan a usar, Ujú. y al inicio en tus pininos profesionales, seguro te van a pedir paquetería de Office, ¿no? Y Sí, ahí va colado el Excel, claro. ¿no? Entonces, claro, es un muy buen sistema de control, pero a veces creo que también ya cuando estás en proyectos como los que tú controlas, Lisis, pues Pesa. creo se vuelve un poquito complicado. Se vuelven pesadas los archivos, muy pesados. Por eso otras plataformas nos ayudan bastante a visualizarlo más fácil. Correcto. Y allí, Lisis, cuéntanos, ¿qué errores comunes ves cuando no se le da la importancia al control? Ya sea presupuestal, de obra, o Controlar controlar. simplemente. Sí, exacto. Pues que se te van de las manos. ¿Y en qué repercute? En dinero, en utilidad, en estrés, porque tienes que corregir algo que ya hiciste. A lo mejor demoler algo que ya construiste, y eso es dinero, tiempo, esfuerzo y estrés, porque se maneja mucho en la construcción un estrés fuerte, un estrés pesado. La gente explota, grita, aunque después le baje y se tranquilice, pero no puedes vivir así ni puedes trabajar así. O sea, de repente un grito, que alguien se enoje, no tiene problema, pero que diario sea ¿Ya vivir así? Sí. eso es lo que pasa, te afecta a la salud. Claro, y justamente, de hecho, ahorita me hiciste recordar, un proyecto en el que pues, precisamente Torre Mítica, Okey. eh, cuando yo estaba en la de concretos, nos tocó ir a ese proyecto cuando estaban colando la parte de central del cimiento, y era un colado que nosotros le llamábamos colado masivo, porque eran más de 1000 metros, cúbicos Guau. de concreto. Y recuerdo, que estaba la cimbra y, pues, se habían dispuesto varias bombas de tipo pluma, tipo ciudad, para poder ir recibiéndolo el concreto. Iba como a la mitad del colado, pues, las ollas llegaban formadas, o sea, era un suministro constante porque no querían evitar las juntas frías. Mira. Ujú. Y, y usaron una cimbra tradicional de madera, obviamente con polines y todo, pero se empezó a abrir. No, Qué pues, terror. el encargado de ese día, el residente, estaba vuelto loco, gritando por todos lados, diciendo maldiciones por todos lados, vociferando. Y creo que es a veces, no digo, en este caso, pues, estaba en un caso crítico, ¿no? Extraordinario también. Es exacto, extraordinario. Pero creo que es muy común llegar a ver ese tipo de comportamiento dentro de las personas que se Diario, dedican en la obra. y no puede ser, no puedes estar diario así. Además, lo que comentas, además el riesgo, ¿no? Sí, claro. Se abre y le cae el concreto a personas vivas, son gente que tiene familia. Puede ser peligroso hasta a nivel fatal, ¿no? Sí, bueno, O sea, ha habido muertes, muchas desgraciadamente, muertes en la construcción. en la construcción.
precisamente por a veces la improvisación o a veces el O a lo descuido. mejor, ¿qué pudo ser eso? A lo mejor no controlaron la siembra y alguien no se dio cuenta que faltaba un polín o Puede ser, algo así. ¿Por qué? Porque no lo controló. No sabía que le tenían que llegar 100 piezas y le llegaron 80 y lo cimbró. puede ser, claro, Ahí el control te afecta a otros niveles, ¿no? sí, por supuesto. Mencionaste también que el presupuesto, o más bien entendí esta parte de que el presupuesto y el control presupuestal debe de adaptarse, y lo platicábamos como layers, y Mm. también lo mencionaste, en un caso de una empresa, de otra empresa, y ahora en la empresa en la que laboras. Entonces, ¿tú dirías que el presupuesto se adapta, o más bien, no el presupuesto, el control presupuestal se adapta a la empresa? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque son diferentes. El que yo aprendí en CREA, en Consorcio ARA, lo estoy adecuando al nivel de CREA. O Ujú, sea, CREA también tiene su es una empresa joven en expansión. Entonces, estoy adecuando un poquito de esos controles acá, en ese aspecto. En la empresa Hidalgo no pude porque no era requerido, no se necesitaba y nadie lo iba a apelar, mm, pero sí se amolda. Ahora, algo que sí te puedo decir, en ARA estábamos en una capa segunda, tercera. En CREA ya estoy en una capa más arriba porque ya veo cosas con finanzas, con contabilidad, con claro, contraloría. Entonces, al subir las capas, te das cuenta que necesitas controlar otros aspectos. por supuesto. En ARA yo no me preocupaba por el flujo del dinero y en CREA sí. A ver, tú desarrollas el flujo del dinero, entonces finanzas es lo que va a aportar. Ujú. Entonces, es diferente, se tiene que acoplar. No creo que sea algo tan cuadrado como tienes que colar y el colado en todos lados es igual, ¿no? Claro, sí. También los procesos, bueno, digo, Mm, dependiendo del proceso sí. constructivo que usemos dentro de la obra, pero también hay ciertos aspectos propios de cada empresa, ¿no? Que hacen que también, pues, se distingan. Ujú. En donde estoy ahorita, por ejemplo, hacemos algo llamado estimación a clientes, que Okey, precisamente es como una estimación interna para saber cuánto tenemos que soltar de flujo. okey. Eso no lo hacíamos en ARA, y mucho menos en la de Hidalgo, ¿no? Sí, No había claro. problema, y yo no lo conocía. Cuando entro a esta empresa me doy cuenta de esta nueva dinámica y tienes que acoplarte, porque es un tiempo que tienes que dedicarle a esto y tienes que hacer lo más óptimo. Sí, claro, al No es final una de receta. cuentas, cualquier cosa o cualquier desperfecto va a afectar en la rentabilidad al final de cuentas, ¿no? Exacto. A veces, creo que en obra no vemos más que el tiempo, pero no lo traducimos a que ese tiempo de desviación que va a existir en obras pega en cuándo tú vas a vender la casa, cuándo la vas a ofrecer o sacar a la venta, En indirectos. claro, los indirectos. Fíjate que hicimos un análisis por ahí en 10 proyectos de edificación vertical, Ujú. y justamente identificamos que los indirectos de tener una grúa rentándose, porque obviamente no te van a Comen. descontar, te van comiendo. Y creo que a veces la gente de obra, pues, ellos se limitan a tener esa vista de lo que están controlando, que es, la obra como tal, y descuidan ese otro aspecto, ¿no? Ujú. Y es Entonces, grave, ¿no? por O sea, son supuesto. profesionistas, no es alguien que va pasando y lo pones a, ¿sabes qué? Chécate esta casa, ¿no? Son Claro. profesionistas y todos tienen la materia de la que yo me enamoré con este maestro que te digo, todos la tienen que Contra la obra. yo la tomé en la vocacional, pero me la replicaron en la superior. Sí eres ¿Sabes qué he visto a veces que ocurre? Es que también a veces caemos en el hecho de querer no ocultar, pero sí como tener cierta información resguardada. Ujú. Y entonces a veces, por ejemplo, tú ese nivel de control que tú estás viendo y que tú estás teniendo, pues, obviamente a veces la obra no lo tiene. Y el no hacerlos conscientes de las desviaciones que estás teniendo a ese nivel, pues también a veces no les ayuda a ellos a entender la magnitud de lo que están controlando. Sí, fíjate que sobre eso te voy a platicar. Te comentaba que en algún momento nos pararon una obra por recursos, por gestiones, por Ujú, permisos. Tuvimos que estar en stand-by. En eso hicimos, grupos para platicarnos qué trabajábamos cada quien. okey, Y cuando me tocó a mí hacer el grupo de control presupuestal, sí hubo una gente que estaba hasta el fin hasta el fondo dormida, pero también hubo unos gerentes o jefes de frente, superintendentes, que se quedaban, o sea, tú veías cómo empezaban a abrir los ojos, como decían,
sí es cierto, esto repercute, este avance repercute en el costo, y yo no lo tomaba en cuenta. Y hasta apuntaban y luego me preguntaban, ¿no? Es padrísimo ver cuando ves que alguien se involucra y dice: "Sí es cierto, esto sí me sirve", no son nada más números. Sí, por supuesto. Fíjate que nosotros apenas nos pasó una experiencia con tú sabes que la plataforma trata de ser muy transparente, Ujú, ujú. trata de ser una herramienta colaborativa para todos y dentro de nuestro dashboard, aunque tú no controles o no tengas el módulo control presupuestal, aunque te limites a solamente llevar la planeación, sí te muestra un peso, Ujú, ujú. cuánto repercute en presupuesto los atrasos que tuvieras a nivel. Efectiva. Y nos pasó con una empresa que, oye, no quiero que el equipo de obra vea esto, porque no quiero que vean el presupuesto. Y es como de, entonces caemos en esto que te menciono, ¿no? Esconder información que es vital para que ellos también se apropien de los temas, ¿no? Sí, y eso a todos los niveles, ¿no? Hay temas que a veces yo no alcanzo a visualizar porque lo platican en las altas esferas. Claro. Y ya cuando hay problemas: "Oye, control presupuestal, revisa esto". Y yo: ¿y Y por tú qué sin no? contexto. ¿Y por qué no me dijeron hace 2 meses, no?, que empezó? Y así pasa justamente con Sí, obra. Si no saben, pues siguen gastando y siguen pidiendo, y como sigue llegando y no sale de su bolsa, no les preocupa. Pero si saben, pueden ampliar su visión y empezar a corregir desde ellos mismos situaciones de tiempo, de calidad y todo esto, ¿para qué? Para que todo fluya bien. Si todo fluyera bien, ni siquiera tendría trabajo, ¿no? sí, claro, O tendría otro trabajo administrativo diferente. correcto. Exacto, pero Sí, y pasa mucho, ¿eh? Nos han tocado varias veces, que quieren ocultar también digo, hay cosas que, pues, en efecto, no se pueden revisar con ciertas esferas dentro de la organización, pero algo que es transversal al proyecto, como el presupuesto, pues, creo que tienen que saberlo. tienen que saberlo, Exactamente. sí. Ahora, hemos hablado de varios tipos de control, Lisis, control presupuestal, control de programa de obra, e incluso tú nos habías platicado anteriormente de un programa de ventas también. Entonces, eh, ¿cómo has podido ver o qué tan alineados desde tu perspectiva crees que deberían de estar todos estos programas? Básico, y tendría que ser en conjunto y saber incluso a la gente de obra, porque a veces lo el programa de ventas lo define comercial, y comercial te va a definir lo que a él le conviene. Ujú, Caso hipotético, en algún desarrollo, desde mi punto de vista, se debe de empezar desde atrás, para empezar construyendo e ir saliendo. okey, ¿Para qué? Para que tu zona de obra pueda salir en el momento que ya estás terminando. Si empiezas al revés, tu zona de almacenes, de patio de maniobras, oficinas, lo que quieras, se queda en el fondo y tienes que atravesar el desarrollo claro, con el peligro de que ya hay gente viviendo, lo que sea, y te empiezan a hacer manifestaciones, ¿no? De que no pase. claro, Y ponle que no pase nada, pero el pavimento se se va dañando. perjudica, se daña y luego al final lo tienes que corregir. Ahora, si ventas dice: "¿Qué me conviene más? ¿Cómo puedo vender?". Pues, obviamente voy a vender más las que están cerca del parquecito, o las que están cerca de la salida, o las que están aquí. Y si no es congruente con esa planeación de construcción, te va a afectar en lana a fuercitas. Hay algunos desarrollos que quedan encajonados y no puedes entrar por atrás, ¿no? Claro, sí. Entonces, afectas en la el programa de construcción, porque tu programa de ventas te dijo: "No, voy a vender primero estas". Y a final de cuentas, el objetivo de ventas, que era tener satisfecho a Al cliente, cliente no se no se cumple. cumple, sí, Y el mismo cliente se queja y de boca a boca dice: "No, pues ahí estamos soportando que pasen los camiones y las ollas, y es bien peligroso", ¿no? En exacto. cambio, si haces una buena planeación, dices: "¿Sabes qué? Nos conviene empezar a construir de aquí de af de af no Del sé, fondo, del fondo hacia el frente". Entonces, vende del fondo hacia el frente, no te pongas a vender las de la salida, ¿no? claro. Y por desgracia, a veces parece increíble, pero no lo piensan así, porque comercial dice: "No, aquí me conviene más vender las de la salida y hazle como puedas". Ujú. No puede ser. Eso eso no es organización en una empresa, no estás jalando para el mismo lado. Por eso, Y eso también hace con el control, ¿no? O sea, claro, es bien difícil estar controlando, eh
Por ejemplo, si tienes prototipos distintos porque comercial te dijo: "Ay, hazme una casa así, otra así, otra así, otra así, otra así", ¿no? Ujú. Muy difícil controlarlo. Depende de la ERP que tú manejes, pero en nuestro caso es muy complicado. Y lo has visto cuando has desarrollado Sí. algún tipo de esquema de del desarrollo que llevamos Claro. juntos, es complicado. Sí, sí es complicado. Y justamente apenas, nosotros estábamos conversando de manera interna y encontramos una palabra que me gustó, que suena muy de caché, muy rimbombante, A ver. y es, como una visión holística de la Ah, planeación perfecto. Y muy a la moda, ¿no? y muy a la Y muy a la moda, ahorita todo es holístico. Sí, entonces, claro. ¿por qué? Porque, o sea, tú no puedes planear solamente pensando en la obra. Necesitas planear pensando en el presupuesto, necesitas pensar, planeando en la venta, en la postventa. En la Entonces, a veces nos limitamos en pensar que la planeación es solamente el proceso de colocar tabiques. Y no, o sea, hay un proceso incluso detrás, que es la parte todo el proyecto ejecutivo, ¿no? proyecto, Entonces, dar licencias, la permisología, todo. todo lo que conlleva. Entonces, hemos tenido la oportunidad de participar en varios proyectos y nos hemos dado cuenta de que al momento de planear, pues se limitan mucho a solamente, te digo, el proceso constructivo y sin voltear a ver los controles que se deberían de tener para el control presupuestal, por ejemplo. Justamente lo menosprecia, así como que es algo de números, hay que lo arreglen ellos, ¿no? Seguramente también les pasa a contabilidad, porque a que lo chequen los contadores, ¿no? Pero al final repercute en impuestos o en multas o en lo que sea, ¿no? Ujú. No puedes menospreciar los números, son básicos. Tenemos una cultura muy de haz, de ejecuta, avienta obra, haz esto. Yo creo que como mexicanos tenemos una cultura así. Sí, o sea, yo hago mi parte y mi parte es esta y aquí está, listo. Y se y Y se si tú cerró. no la haces, es tu problema. Sí tenemos que tener algo holístico. Tenemos que estar en armonía, ¿no? Claro. Claramente. Exacto. Sí, sí, sí. Y fíjate que, desgraciadamente, eso lo hemos visto muy, muy tangible cuando solicitamos un programa de obra y lo comparamos contra el presupuesto. Y entonces empezamos a ver que presupuesto está controlando algo que obra no planeó y obra está planeando cosas que ni saben en qué presupuesto está, Exacto. ni dónde va a caer, ni dónde va a entonces, creo algo tan, como dices tú, a veces a veces las respuestas y las soluciones son tan obvias que pasan desapercibidas. Sí. Entonces, embonar esas partes es donde hemos encontrado, nosotros que vemos más esta parte de obra y presupuesto, es donde hemos encontrado mucho esa diferencia. Y entonces, si está ocurriendo eso en algo tan que debería ir de la mano, no me imagino cómo es la parte de venta, no me imagino cómo es la parte de contabilidad, que también La tú lo parte de mencionabas. ejecución, Sí. o sea, porque tú estás ejecutando algo que ni programaste ni está en tu presupuesto. ¿Cómo haces eso, no? ¿Y cómo lo controlas? No, ¿y cómo lo estás pagando? Ah, pues lo pago porque aquí hay dinero. No, espérate, vuelvo a lo mismo, no estamos en el mercado viendo comprando naranjas y jitomates. No, estamos haciendo una ciencia, una construcción, algo que te tiene que reportar una utilidad para que sea un negocio, porque, pues no, si no, no tiene caso, ¿no? Claro. Y dijiste justamente algo muy poderoso, Lisis, y algo muy interesante, que no solo se trata de construir o de echar obra, Ujú, sino de optimizar y profesionalizar el proceso. ujú. Entonces, ¿qué le dirías a quienes aún ven lo administrativo como una molestia, como algo secundario? No, pues que lo vean en su vida, no solamente es en la construcción, es en su vida. Yo manejo tarjetas de crédito recién, apenas como 5 o 6 años. ¿Sabes por qué no manejaba? Porque toda la gente decía: "No, es que los No te metas intereses en ese te problema. comen, es pesado, no, 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 no puede ser". Y pues un día me ofrecieron una y estuve viendo y la adquirí. No he pagado un solo interés. ¿Por qué? Porque lo organizo bien. Si no lo organizas y te vas hasta el cuello, hasta el tope, ¿por qué no organizaste? ¿No? Sí, por Si supuesto. es en tu vida, aplica la vida sin organizarte, te vas a llenar de deudas, de problemas, nunca vas a llegar a tiempo, nunca eso. Y vivirás Y estresado. vivirás estresado y después ese estrés te va a provocar una enfermedad y después la enfermedad te va a provocar más estrés. Es un Círculo. círculo vicioso. Exactamente. Por eso, pásalo a la construcción, pásalo a cualquier profesión.
En el momento que lo organices, baja tu estrés. Tiene que, forzosamente. ¿Tienes un poquito más de tiempo? Ah, bueno, pues ese tiempo a lo mejor no vas a hacer ejercicio ni a correr si no quieres, pero te puedes sentar a tomarte tu cafecito. Eso te ayuda. Por supuesto. Imagínate en una empresa, ¿no? Sí, claro. ¿A qué nivel? Y claro, ya llevándolo a la empresa, pues, ya no solamente se trata de tiempo, sino de la rentabilidad, pues, que va a tener la empresa. Y entonces, que es en medida de que también esa rentabilidad, pues, vaya creciendo, los procesos por debajo se van a poder ir haciendo de manera más holgada, ¿no? Sí, sí, definitivamente. ¿Cómo podríamos, Lisis, tú que llevas tanto tiempo en la vida profesional, cómo podríamos cambiar esta actitud dentro de los equipos? ¿Cómo qué 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 piensas tú que se podría hacer para poder compaginar todas las partes del proceso constructivo? Miren, primero hacerlo amigable, hacerlo entendible. ¿Por qué? Porque la gente a veces no se mete porque no le entiende y se espanta. Entonces dice: "No, mejor que lo haga ella". Entiendo. Eh, Parece que no, pero a veces hay alguna duda y van y me preguntan: "¿Tú qué sabes? ¿Tú qué sí sabes?". Digo: "Tú también sabes. Fíjate, esto bájalo de aquí, lo sacas de acá", Ujú. solamente por la organización. Pero, en ocasiones la gente se espanta tanto porque lo ve difícil. Hay que verlo fácil, ver gráficas fácil que te diga: "Ah, estoy perdiendo, estoy ganando", así de sencillo, ¿no? Claro. Es hacerlo amigable, explicárselos a varios niveles, como dices tú, no retener información. La que se retiene, pues, es otra información, que a lo mejor ni siquiera la veo yo al nivel que estoy. Ujú, Pero, toda la información que le puedas dar, la gente lo entiende, ya que se lo explicas. Es lo que te platicaba de estos cursos que dimos cuando estuvimos parados, ¿no? ujú. Muchos no, pero muchos sí. De verdad se les iluminaba la cara porque entendían y les gustaba, ¿no? Hasta hacían ejercicios ellos solos y me preguntaban: "¿Está bien?". "Sí, está bien". Claro. Sí, al final de cuentas es involucrarlos dentro de todo. Involucrarlos. Cuando involucras a alguien, lo haces parte del equipo, porque si no, nada más es una pieza, ¿no? Y es el peón, así como que: tú haz esto, no te metas en esto porque no entiendes". ¿Cómo no entendemos? Claro que entendemos todos, ¿no? A veces, tal vez, tienes que explicarle 2 o 3 veces, como nosotros que a cada rato te preguntamos: "Oye, ¿cómo era esto?", ¿no? Pero en el momento lo entiendes, puedes decir: "Ah, sí, ya entendí dónde estoy parado". Claro, entiendo. Y ahí ya casi para llegar a esta parte de la reflexión final, Lisis, ¿consideras tú que actualmente Builder te ha apoyado en algún aspecto dentro de tu proceso de control? Sí, sí, por supuesto que sí, sobre todo en los gráficos. Es muy fácil que le entiendan a un gráfico, mucho más que a una tabla. Por supuesto. Ajá. Yo, paralelamente, yo lo hago en Excel y me tiene que salir similar. Por eso a veces cuando encuentro algo diferente te hablo y te digo, ¿no? Claro, ¿Qué pasa o lo que sea? Pero sí se ayuda y ayuda mucho para que la gente lo entienda bien. correcto. No, sí, digo, no, siempre hay un proceso de realización y de aprendizaje a herramientas, metodologías, etcétera. Pero, creo que el objetivo de todas estas herramientas y todas estas metodologías es que tengan un beneficio e impacten de manera positiva, obviamente, dentro de la organización. Pues, Lisis, prácticamente ya estamos llegando al tiempo para conversar acá contigo. Digo, podríamos echarnos un cafecito muchísimo más largo, ¿sí? Este, pero para ir cerrando, Lisis, ¿qué mensaje te gustaría dejar a los oyentes, em, que pueda hacer eco en esas personas que nos están escuchando? Pues mira, yo podría decirles que no se espanten con los números. Los números son muy bonitos, la matemática es muy linda. Ujú. Si no lo entiendes, concéntrate un poquito más y cuando lo entiendas te va a atrapar. Eso es algo que la gente verdaderamente se espanta o cree que los van a acusar, porque sí, el número te sale un número negativo, avisas y parece que estás acusando a la gente, Ujú, pero simplemente es encauzarte hacia lo correcto. Es mejor darte cuenta y empezar a corregir, a no darte cuenta y hasta que estés en el cuello que ya no puedas corregir, ¿no? claro. Mucho mejor. Y como una recomendación para los jóvenes, los que empiezan
Sean muy curiosos. Y algo muy importante, tomen mucho en cuenta la lógica. No nada más es lo que te sale el número, porque el Excel se equivoca, las matemáticas no se equivocan, pero uno sí se equivoca al poner el signo, y entonces te salen La signos. interfaz entre la computadora y la ciencia. Exactamente, ese sí se puede equivocar. Si tienes una lógica, al revisar todo, te brinca algo raro. Cuando algo no tiene el curso natural de las cosas, si hay algún pico que se puede ver precisamente en las gráficas, un pico muy raro, ahí le agarras. Ujú. Tienes que aplicar la lógica. La lógica puede decir: "No, pues esto nada que ver, esto son matemáticas". Sí, pero la lógica es parte de eso, ¿no? Correcto. No, hombre, pues súper bueno, Lisis. Ojalá que las personas que nos escuchen y los jóvenes, pues puedan tomar algo de lo que hemos conversado hoy día. Lisis, es un gusto conversar contigo, es un gusto, a mí me encanta conversar de estos temas de administración, de gestión y conversar contigo, por supuesto que también, porque pues tienes muchas anécdotas, Lisis. Te preguntábamos qué anécdotas te gustaría platicar y mira, salieron Bueno, como valiendo. 3, 4 anécdotas, ¿no? Entonces, o sea, a quienes nos escuchan, recuerden que la construcción también es una estrategia, también es planeación, administración y es una ciencia, como bien lo mencionaba Lisis. Entonces, somos profesionales de esta ciencia, entonces apropiémonos de nuestra propia ciencia, ¿no? Créetelo, Claro, créetelo. créetelo que lo puedes hacer y lo sabes. Perfecto. Pues muchas gracias, Lisis, y nos escuchamos en el próximo episodio de Construyendo con, un podcast de iBuilder. Gracias, Gracias, Lisis. gracias a ti. Perfecto. Súper. Ahora sí.